Bienvenida o bienvenido. En este video vamos a resolver el ejercicio número 81 del libro de problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias del autor Gregorio Makarenko. Bueno, este es el ejercicio número 81 que corresponde a la sección de ecuaciones con variables separables y ecuaciones reducibles a ellas. Bueno, pues vamos a presentar lo que es la solución. En la teoría de este libro y en algunos otros, bueno, pues se dice que para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales se debe de llevar a la siguiente forma. Vamos a tener dos variables, que en este caso es la y la x, y vamos a tener que poner del lado izquierdo la función de una variable con su respectivo diferencial, y del otro lado de la igualdad tener la función de la otra variable con su respectivo diferencial. En este caso es y x, y la denotamos con una función g y con una función f. Bueno, una vez llevado a cabo este proceso, bueno, pues la integración se llevará a cabo con sus respectivas variables. Se va a integrar, por así decirlo, aquí en esta igualdad en el lado izquierdo y en el lado derecho con su respectivo diferencial, y estas se van a agrupar en el lado izquierdo, y del lado derecho se tendrá una constante, es decir, de la siguiente forma. Aquí tiene este respectivo signo menos, puesto que se hace el análisis partiendo de acá. Pero en general es agrupar el resultado de las integrales de cada una de las variables del lado izquierdo, y del lado derecho poner una constante que engloba la constante asociada a la integral de la variable x y la constante asociada a la integral realizada en la variable y. Bueno, ya con esto en mente, bueno, pues procedemos a resolver el ejercicio. Entonces vamos a partir del lado izquierdo y del lado derecho vamos a tener las respectivas diferenciales, en este caso la diferencial de y la diferencial de x, y vamos a tener que llevar ciertos procesos para llevar las funciones. En este caso de y está acompañado con la diferencial de x, y eso es lo que no queremos, sino lo tenemos que llevar a la diferencial de y. Bueno, entonces vamos a despejar las variables con su respectivo diferencial, y pues lo que quedaría por hacer es que esta función que depende de x se está multiplicando a la diferencial de y. Bueno, entonces aquí lo podemos poner dividiendo para tenerlo ya en la diferencial de x, y de forma análoga para la variable y. Entonces quedando unas fracciones, quedando de esta forma. Entonces ya aquí ya tenemos la diferencial de x y la diferencial de y en cada uno de los lados de la ecuación de la igualdad. Ahí, y ya tenemos las funciones asociadas que dependen de x y de y. Bueno, entonces vamos a realizar la integral. Sería la integral con respecto a x, la integral con respecto a y. Las asociamos en el lado izquierdo, y estas las vamos a igualar a una constante c. En este caso le he puesto en mayúscula. Bueno, y ahora notemos que estas dos integrales tienen la misma forma, es decir, aquí está con x y aquí está con y, pero ambas son de la forma 1 sobre 1 más, en este caso, x al cuadrado, y aquí está en y al cuadrado. Entonces vamos a resolver una que va a ser con respecto a x, y el resultado que obtenemos de esta integral, bueno, pues será análogo a la otra integral con respecto a y. Bueno, aquí tenemos la integral que tenemos que realizar, la cual se resuelve realizando un cambio de variable, la cual yo denoto como x igual a la tangente de u. Entonces la derivada de x sería 1 por el diferencial de x, y la derivada de la tangente de u es la secante cuadrada de u, diferencial de u. Bueno, entonces ya tenemos a x y nuestro diferencial. Lo que podemos hacer es sustituirlo en la integral que tenemos originalmente. Quedando de esta forma sería la integral de 1 sobre 1 más la tangente cuadrada de u por la secante cuadrada de u, diferencial de u. Y ahora recordemos una identidad pitagórica, una de las identidades pitagóricas, que es la siguiente, en la cual es la tangente cuadrada de teta más 1 va a ser igual a la secante cuadrada de teta. Esta identidad pitagórica la podemos usar aquí en la parte del denominador del integrando, y entonces ya podemos renombrar este denominador como secante cuadrada de u,
y ya podemos simplificar aún más lo que es la integral. Bueno, entonces realizando esto, quedaría entonces la integral de 1 sobre la secante cuadrada de u por la secante cuadrada de u diferencial de u. Estos van a dar como resultado 1, puesto que está multiplicando y dividiendo, entonces ya se nos simplificó la integral, siendo la integral de 1 por el diferencial de u. Entonces la integral que teníamos originalmente con base al cambio de variable sería igual a u más una constante que en este caso le he puesto en minúscula. De aquí concluimos que el resultado, como x era igual a la tangente de u, bueno, entonces u va a ser la tangente inversa de x más la constante, siendo este el resultado de la integral. Y ahora vamos a regresar lo que es al problema en cuestión, siendo ya resolvimos la integral con respecto a dx, y entonces con respecto a y, pues sería tangente inversa de y igual a una constante. Bueno, hasta aquí podemos concluir nuestro ejercicio. Sin embargo, podemos usar una identidad trigonométrica que ahorita les presento a continuación, la cual vamos a hacer despejando ahora la variable y, que es en general cuando se resuelven ecuaciones diferenciales, es obtener cuánto vale esta y. Bueno, entonces y sería igual a la tangente de la resta de dos argumentos, que en este caso es c, y la tangente inversa de x. Bueno, pues eso se obtiene primero, pues aquí tenemos de forma positiva el tangente inverso de x, bueno, aquí estará de forma negativa, como aquí se muestra, y finalmente aplicamos la función tangente para anular este tangente inverso, y ya nos quedaría la tangente de esta expresión. Bueno, usamos la siguiente identidad, que es para la suma o diferencia de dos ángulos, que es la siguiente. Solo hay que tener cuidado que si es una suma o diferencia, aquí sería suma o diferencia, y en la parte del denominador serían con los signos cambiados. Bueno, con esta identidad trigonométrica la vamos a aplicar en esta parte, y aquí lo pongo en color amarillo, que es el caso particular, que es la diferencia de dos argumentos. Aquí tendríamos en la parte del numerador una resta y en la parte del denominador tendremos una suma. Entonces quedaría de la siguiente forma: sería la tangente de c menos la tangente de la tangente inversa de x sobre 1 más el producto de las tangentes del minuendo y el sustraendo, ¿no?, que es c, y la tangente inversa de x. Ahora, como la tangente y la tangente inversa son operaciones inversas, bueno, pues podemos anular estas funciones, quedándonos solo con el argumento, quedando de esta forma: tangente de c menos x, 1 sobre 1 más tangente de c por x. Y ahora, como sabemos que c es una constante, es decir, un número a grosso modo, bueno, entonces la tangente de un número pues nos arrojará otro número, ¿no? Entonces al ser esta constante pues podemos volverla a renombrar como c. La tangente de c pues podemos decir que es igual a c, puesto que al fin de cuentas esto es un número. Bueno, ya dicho esto, podemos tener y simplificar esta expresión, que es ahora c menos x sobre 1 más c por x. Bueno, pues entonces esto es y es igual a esta expresión que ya hemos obtenido simplificando lo que es la diferencia de la tangente de la diferencia de dos ángulos. Bueno, ahora lo que podemos hacer es simplificando para llegar al resultado que nos muestra el libro al final. Bueno, pues será de la siguiente manera: tenemos aquí el denominador, bueno, pues lo vamos a pasar del lado izquierdo, en este caso será multiplicando por y. Realizaremos lo que es la propiedad distributiva, quedando entonces y más c por x por y igual a c menos x, y ya finalmente pasamos este x que está de forma negativa del lado derecho, entonces del lado izquierdo estará de forma positiva, quedando como x más y igual a c menos c por x por y, y factorizamos esta c del lado derecho y quedaría de esta manera, llegando entonces a la expresión o al resultado que muestra el libro.